Hola chicos, hola chicas, les habla Miss Mariana nuevamente para continuar con la serie de vídeos de logaritmos. Siendo este el segundo, vamos a trabajar concretamente con las propiedades. Las vamos a explicar, las vamos a entender y las vamos a ejemplificar. Vamos a empezar. Entonces, tenemos la primera propiedad, que es el logaritmo de la multiplicación. Estamos en la primera. Entonces tenemos que el logaritmo de una multiplicación se convierte en la suma de dos logaritmos. Entonces, esto típicamente se enseña así para que fácilmente todos nos los podamos aprender de memoria. Pero no tiene demasiado sentido solamente hacerlo de manera memorística. Tiene más sentido entender cómo funciona, ¿ok? Podemos utilizar la memoria perfectamente, pero es muy importante entender cómo se utiliza, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender en el momento que leemos la propiedad es que estamos trabajando con el logaritmo de una multiplicación para que se convierta en la suma de dos logaritmos, ¿ok? Entonces trabajamos en singular del lado de la multiplicación y trabajamos en plural del lado de la suma, ¿ok? Esto es muy importante para darle al cerebro una manera de memorizarlo con un sentido lógico, ¿ok? Dicho esto, ¿qué otras cosas son importantes? ¿Qué otros aspectos son importantes tener en cuenta a la hora de entender y aplicar las propiedades? Que para poder hacerlo, obligatoriamente, los logaritmos tienen que tener la misma base P en este caso. Entonces, cuando tengamos la suma de dos logaritmos con la misma base, podemos volver al logaritmo de la multiplicación manteniendo su base. Estas propiedades se pueden aplicar en un sentido o en el otro, ¿ok? Dicho esto, vamos a ver cómo podemos entender la propiedad. Vamos a hacer este ejemplito. Empecemos. Fíjense, tenemos el logaritmo en base 2 de 32. Si aplicamos la definición, esto se puede hacer de manera prácticamente directa, porque el logaritmo en base 2 de 32, lo que me tengo que preguntar es, ¿a cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 32? Y eso es 5. Aplicando la definición, me podrían decir, ¿para qué yo voy a aplicar propiedades si la definición ya me la sé? Pues es válido, porque en este caso podemos hacerlo de manera directa, solo que va a haber situaciones en las que la manera directa no será posible. Entonces, aquí les voy a dejar la solución de cuando aplicamos la definición, sabiendo que 2 a la x será igual a 2 a la 5, donde si las bases son iguales, entonces los exponentes también deben serlo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos aplicando concretamente la definición a modo de repaso. Pero imagínense que esto fuese un ejemplo en el que no podemos aplicar la definición para obtener el logaritmo inmediato. Entonces vamos a entenderlo a través de un ejemplo sencillo de entender, a través de números más manejables para nosotros. Entonces fíjense, lo que vamos a hacer es convertir el 32 en una multiplicación, ¿ok? Entonces, vamos a convertir este 32 en 8 por 4. Entonces, ya tenemos el logaritmo de una multiplicación. Teniendo el logaritmo de la multiplicación, lo puedo convertir en la suma de dos logaritmos, manteniendo la base. Logaritmo en base 2 de 8 más el logaritmo en base 2 de 4. Entonces, tendría que calcular el logaritmo en base 2 de 8 y el logaritmo en base 2 de 4 y después sumar. Vamos a hacerlo, ya lo tenemos preparado por aquí. El logaritmo en base 2 de 8 será 3, ya que tengo que elevar el 2 a 3 para que me dé 8. Y luego tenemos aquí el logaritmo en base 2 de 4. Entonces, ¿a cuánto tengo que elevar 2 para que me dé 4? A 2 también. Entonces, teniendo por aquí que el logaritmo en base 2 de 8 me dio 3 y el logaritmo en base 2 de 4 me dio 2, vamos a sustituir por sus valores y vamos a calcular. El logaritmo en base 2 de 8 me dio 3, más el logaritmo en base 2 de 4 me dio 2, y 3 más 2 son 5. Exactamente lo mismo que nos dio aplicando la definición.
¿Qué quería lograr con esto? Que vieran cómo funciona la propiedad, que siempre funciona de la misma manera, solo que ahora lo trabajamos con un ejemplo fácilmente visible para que quede claro cuál es el mecanismo de operación, ¿ok? Vamos con el siguiente. Esta propiedad la llamamos la propiedad del cociente, así como la propiedad de la multiplicación se convierte en la suma de logaritmos, la propiedad del cociente se convierte en la resta de los logaritmos. Lo que tenemos que seguir teniendo presente es que estas propiedades son aplicables en la medida que tengamos la misma base. Si no tenemos la misma base, no podemos aplicar la propiedad. Tendríamos que hacer cambio de base, que es otro método que tenemos que aprender. ¿Ok? Dicho esto, memorísticamente nos los podríamos aprender como el logaritmo de un cociente se convertirá en la resta de los logaritmos. Importante, tendremos el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que suele ser una fuente de confusión. El logaritmo que queda negativo es el logaritmo cuyo argumento será el denominador del cociente, ¿ok? Súper importante tener esto en cuenta porque es una fuente de error muy típica, ¿ok? Dicho esto, ¿cómo podemos entender esta propiedad? Tenemos que el logaritmo en base 2 de 32 entre 4 sería el logaritmo de 32 en base 2 menos el logaritmo en base 2 de 4. En este caso voy a aplicar primero la propiedad y después lo vamos a hacer por la definición para comprobar, ¿ok? Entonces, el logaritmo en base 2 de 32, ya sabemos que es 5, porque si yo elevo 2 a la 5, me dará 32. Y luego, vamos a escribir eso por aquí, 5 menos. Logaritmo en base 2 de 4 me dará 2, porque ¿a cuánto tengo que elevar 2 para que me dé 4? 2 elevado a 2 me dará 4. Y 5 menos 2 es 3. Apliquemos la definición. Tendríamos logaritmo, vamos por definición, logaritmo en base 2 de 32 entre 4, sabiendo que el logaritmo en base 2 de 32 entre 4 es 32 entre 4 es 8, ¿y a cuánto tengo que elevar 2 para que me dé 8? A 3. Y en efecto nos ha dado lo mismo, ¿ok? Entonces, comprobado esto, ya hemos entendido cómo funcionan dos de las propiedades más importantes de los logaritmos, ¿ok? Vamos a continuar. Vamos con esta propiedad. En esta propiedad tenemos que tener en cuenta una única cosa, que es un gran poder que tienen los logaritmos. ¿Qué tenemos que observar? Lo primero que hay que observar es que tenemos por aquí un exponente. Entonces, ¿qué va a hacer el logaritmo? Lo único que va a hacer es que le va a decir a ese exponente, tienes que bajar multiplicando. Fuera del logaritmo, ¿ok? Se va a convertir en un factor que multiplica a todo el valor del logaritmo. Lo dejamos de poner como exponente y ahora lo ponemos como factor, ¿ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, logaritmo en base 3 de 5 a la 2. Vamos a aplicar la propiedad concretamente. Entonces aquí tendremos este 2, vamos a ponerlo con el color correspondiente. Este es el exponente, por tanto, va a bajar. Entonces tendremos por aquí el 2 que va a multiplicar al logaritmo en base 3 de 5. Y ya con esto no podemos hacer más nada con las herramientas que tenemos hasta ahora, ¿ok? Entonces, otro ejemplo y podemos hacer un poquitico más de cosas. Vamos a ver por aquí. Logaritmo en base 3 de 27, por ejemplo. 27 a la 3, ¿puede ser? Sí, vamos a trabajar con esto. Entonces, ubicamos el exponente, lo tenemos por aquí. Lo bajamos a multiplicar y continuamos con nuestro cálculo. Logaritmo en base 3 de 27. ¿Esto lo podemos calcular? Sí. Podemos trabajarlo aparte y después escribirlo, que es lo que vamos a hacer justamente ahora.
logaritmo en base 3 de 27, me tengo que preguntar a cuánto tengo que elevar el 3 para que me dé 27. Pues lo tengo que elevar a 3. Entonces, sabiendo que esto que tenemos por aquí nos dio 3, sencillamente multiplicamos. Sustituimos primero, naturalmente, 3 por 3 en el cuadrito verde, y esto nos da 9. Entonces, fíjense que ya empezamos a integrar una propiedad con lo que sabemos de antes, ¿ok? Y esto es lo que vamos a hacer de ahora en adelante cuando resolvamos ejercicios en los que tengamos que simplificar expresiones únicamente aplicando propiedades. Sigamos con más propiedades y expresiones importantes que contienen a los logaritmos. Vamos aquí. Tenemos estas tres, la 4, la 5 y la 6. Entonces, ¿cómo se comprueban estas expresiones? Esto más que propiedades, son características importantes de los logaritmos, ¿ok? Entonces, ¿por qué el logaritmo en base b de b es igual a 1? Lo primero que tenemos que notar es que tenemos misma base y mismo argumento. Siempre que la base y el argumento sean iguales, el resultado final del logaritmo me dará 1. ¿Pero por qué? Porque si aplicamos la definición, tendríamos que b elevado a 1 me dará b. Es decir, si tenemos b elevado a 1, lo único que me puede dar esto es b. Vamos a ponerle un ejemplo numérico. Logaritmo en base 2 de 2. Supónganse que no lo vemos, no lo sabemos, no lo veo directo. No importa, aplicamos la definición. 2 elevado a x me tiene que dar 2. Entonces tenemos 2 a la x igual a 2. Atención aquí porque esto suele ser una fuente súper típica de error. ¿A cuánto está elevado este 2? Esto está elevado a 1, ¿ok? Entonces, si tenemos misma base, los exponentes tienen que ser el mismo. Entonces, x es igual a 1. Y así es como esta propiedad se cumple. Para efectos del ejemplo que acabamos de hacer acá, b, que está aquí, sería este 2 y esta b de acá sería el argumento, ¿ok? Pero siempre se cumple en la medida que mi base y mi exponente sean iguales. Seguimos con el 5. Logaritmo en base b de 1 me da 0. ¿Por qué? Vamos a aplicar la definición. Si tenemos b elevado a 0, me da 1. Y fíjense que aquí se refleja una propiedad de las potencias. Tenemos que saber de antes, de todas las propiedades de potencias que hemos trabajado, y esta en particular, que cualquier cosa elevada a 0 me da 1. En el vídeo de las potencias esto está explicado al más preciso detalle, ¿ok? Entonces, el logaritmo en base b de 1 me da 0 al aplicar la definición. Cualquier cosa elevada a 0 siempre me dará 1. Y aquí podemos hacer un ejemplo donde podemos poner la base que más nos guste, 3524. El argumento es 1 y esto siempre me dará 0. ¿Por qué? Porque ¿a cuánto tengo que elevar 3524 para que me dé 1? A lo único que yo puedo elevar 3524 y que me dé 1 es a 0. Porque acuérdense que cualquier cosa elevada a 0 me dará 1. ¿Ok? Entonces, vamos con la última característica de los logaritmos. El logaritmo en cualquier base de 0 no existe. Hagamos un ejemplo. Tenemos logaritmo en base 2 o cualquier base que les guste de 0. Vamos a ver si lo podemos resolver. Entonces, aplicando la definición, tendríamos que 2 a la x me dará 0. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿puedo yo elevar esta base a un número de tal manera que me dé 0? Es imposible, ¿ok? Porque recuerden que los logaritmos siempre nos arrojarán como resultado por cuántas veces tengo que multiplicar por sí misma a la base para que nos dé el argumento, ¿ok? Entonces, es imposible que yo
tenga cualquier base, en este caso 2, y lo pueda elevar a un número, y que como resultado de ese proceso de elevar la base a un número me dé 0. Es imposible, porque estamos cogiendo la base como factor principal para empezarla a multiplicar por sí misma tantas veces me diga la x. Entonces, tantas veces me diga esta x que tengo que multiplicar al 2 por sí mismo, jamás me daría 0. ¿Ok? Entonces, esta explicación que les acabo de dar es la explicación inicial de por qué esto es así. A nivel de bachillerato, vamos a entender que el logaritmo de 0 no existe porque el 0 es una asíntota. Pero esto es un poco misterioso a nivel de secundaria, pero ya les voy asomando el concepto para que entiendan por qué no existe y cómo está definido el logaritmo a nivel de función matemática, ¿ok? Entonces, para efectos de este vídeo, lo que es importante entender es que el logaritmo de 0 no está definido, ¿ok? Dicho esto, vamos a hacer algunos ejemplos aplicando estas propiedades. Vamos a empezar. Tenemos el logaritmo en base 2 de 8 a la 3 por 4, es decir, el logaritmo de una multiplicación. Si vemos esto, tenemos que acordarnos que lo convertimos en la suma de dos logaritmos. Vamos de singular a plural. Vamos a escribirlo. Recuerden que siempre tenemos que mantener la base. Tenemos logaritmo en base 2 de 8 a la 3 más logaritmo en base 2 de 4. Entonces, dicho esto, tenemos que continuar aplicando propiedades porque tenemos que llegar a un valor. Entonces vamos a ver el primer logaritmo, este que tenemos por aquí. Si se fijan, tenemos un exponente. Entonces, aplicando la propiedad del exponente, sabemos que ese exponente va a bajar multiplicando. Y no lo tendremos que volver a escribir como exponente más nunca, ¿ok? Una vez que lo bajamos multiplicando, ya se queda como un factor que multiplica a todo el logaritmo, ¿ok? Entonces, esto lo voy a escribir por acá. Entonces tendremos 3 por el logaritmo en base 2 de 8, donde este 3, que era exponente, ahora multiplica. Sigo con el siguiente. Tenemos logaritmo en base 2 de 4. Entonces, aquí podemos hacerlo aparte y calcularlo de una vez, porque es muy sencillo, o podemos aplicar propiedades también. De momento, yo voy a aplicar la definición haciéndolo aparte, ya que este es bastante directo. Logaritmo en base 2 de 4 será 2, ya que el 2 al elevarlo a 2 me dará 4. Entonces, este señor que está aquí es 2. Lo reescribo. Entonces ya un logaritmo lo tengo listo, ahora me queda el otro. Me queda calcular este que tenemos por aquí. Voy a hacerlo aparte también y lo voy a hacer en verde para asociarlo con el color. Tenemos logaritmo en base 2 de 8. Me pregunto, ¿a cuánto tengo que elevar 2 para que me dé 8? Pues lo tengo que elevar a 3. Sustituyo. Vamos a reescribirlo. Entonces tendremos 3 por 3 más 2, donde el primer 3 se refiere al que bajamos como exponente a multiplicar y el segundo 3 se refiere al cálculo del logaritmo en base 2 de 8 que tenemos por aquí. Dicho esto, ya podemos terminar el ejercicio porque fíjense que al aplicar propiedades y la definición, lo único que tuvimos que hacer fue sustituir por los valores numéricos y ahora calcular el valor final, que será 3 por 3, que es 9, más 2, que es 11. Y ya este ejercicio estaría listo. Vamos con el siguiente. En el siguiente tenemos el logaritmo en base 3 de un cociente. 27 por 3 al cuadrado entre 81. Arriba tenemos una multiplicación, abajo tenemos un número entero sin ninguna otra operación.
Entonces, lo primero que observamos es la operación grande, la división, el cociente. Entonces, vemos que tenemos el logaritmo de este numerador y este denominador. Entonces, recordamos que al aplicar la propiedad hacemos el logaritmo de la parte de arriba menos el logaritmo de la parte de abajo, siempre conservando la base. Entonces tendremos logaritmo en base 3 de 27 por 3 al cuadrado. Fíjense aquí que de manera automática puse los paréntesis, ¿ok? Poner los paréntesis es muy importante para visualmente acordarnos que es el logaritmo de una multiplicación lo que me queda al aplicar la propiedad, ¿ok? Porque en el numerador hay una multiplicación, entonces hay que poner paréntesis porque el logaritmo aplica para todo el numerador, ¿ok? Ese numerador es el que demarcamos en este círculo punteado naranja, ¿ok? Seguimos. Menos el logaritmo en base 3 de 81, donde 81 es el denominador. Entonces, el logaritmo del denominador, cuando aplicamos esta propiedad, siempre debe estar precedido por el signo menos. ¿Ok? Seguimos. Para el primer logaritmo, al tener el logaritmo de una multiplicación, lo voy a separar. Logaritmo en base 3 de 27 más logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado menos el logaritmo en base 3 de 81, que todavía no sabemos cuánto es porque no nos hemos dispuesto a calcular. Entonces, el primero lo podemos hacer muy directo porque al aplicar la definición me tengo que preguntar a cuánto tengo que elevar 3 para que me dé 27. 3 por 3 por 3, lo tengo que elevar a la 3. Es decir, que el logaritmo en base 3 de 27 es 3. Lo voy a escribir en este ladito rápidamente para que quede claro qué hice. No lo voy a explicar, solamente lo voy a escribir. Por tanto, si tengo mismas bases, los exponentes también tienen que ser el mismo. Entonces allí lo tenemos. El hecho de que tanto la base como el exponente sea 3 no es algo que se tenga que aprender de memoria, es algo que sencillamente ocurrió en el ejercicio, ¿ok? 3 lo tenemos que elevar a 3 para que nos dé 27. Más logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado, lo que sería lo mismo logaritmo en base 3 de 9. En este caso voy a aplicar las propiedades tal y como se expone el logaritmo, es decir, voy a aplicar la propiedad del exponente. Lo voy a bajar por aquí. 2 por logaritmo en base 3 de 3 menos logaritmo en base 3 de 81. Entonces, aquí es importantísimo que vean lo que les voy a mostrar ahora. Fíjense que aquí nos ha quedado un logaritmo de misma base y mismo argumento, es decir, 1. Si no me acuerdo de esta propiedad o de esta característica, siempre estamos a tiempo de aplicar la definición, ¿ok? Yo sencillamente aquí voy a poner una flechita que directamente me dirá que esto vale 1, ¿ok? Entonces, hasta el momento tenemos 3 más 2 por 1, que es 2, menos el logaritmo en base 3 de 81, que lo voy a calcular rápidamente por aquí. Aquí podemos aplicar la definición tranquilamente. Si hacemos la descomposición en factores primos, nos damos cuenta que 81 es 3 a la 4, por tanto, x es igual a 4. Lo escribo por acá.
Truco, 81 es 9 por 9, ¿verdad? Entonces, si es 9 por 9 es como decir 3 a la 2 por 3 a la 2, lo que sería lo mismo 3 a la 4, ¿ok? Se los escribo acá porque esta es una manera muy rápida de hacer la descomposición en factores primos, simplemente aplicando conocimientos que tenemos desde prácticamente sexto de primaria o quizás antes. Entonces aquí aplicamos un poquito de todo lo que hemos aprendido y facilitamos muchísimo el proceso, ¿ok? Entonces, dicho esto, volvemos a la operación de los logaritmos donde ya hemos sustituido cada uno por su valor. Simplemente tenemos los valores numéricos que tenemos que operar. Y esto nos dará 1. Y fíjense que no es casualidad que haya dado 1, porque si ustedes operan este argumento que está acá, este argumento les dará 3. Y tendrán misma base, mismo argumento, y el logaritmo valdrá 1, ¿ok? Solo que en este caso quería que aplicáramos las propiedades, porque estos ejercicios tienen como instrucción aplique las propiedades para hallar el valor del logaritmo. Si dice resuelve y no les dicen cómo, ustedes pueden tomar el camino que más les guste con tal y lleguen al valor concreto y correcto. Pero si dice concretamente aplique propiedades para llegar al valor del logaritmo, hay que hacer esto, ¿ok? Entonces, con estos dos ejercicios hechos, ya nos damos por servidos con este vídeo de logaritmos. Espero que les haya sido súper útil y estén pendientes para los próximos vídeos que seguiremos estudiando los logaritmos en profundidad. Muchísimas gracias por su atención y seguimos trabajando.